currículo, los maestros, la evaluación y las comunidades de aprendizaje para la vida. Si me ponen la presentación, por favor, o yo le tengo que poner. Muy bien. Bueno, mientras la ponen, vamos a ir comenzando. La primera transparencia que veremos cuando esté puesta tiene como título ¿por qué recrear la educación? Y la respuesta que presento obviamente tiene que ver con esta noción de la calidad de la educación. Es necesario recrear la educación porque la calidad actual, la calidad de la educación que tenemos no es lo que quisiéramos, no es satisfactoria. Preciso inmediatamente, como verán ustedes en la transparencia, que eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con la imagen desgraciadamente muy difundida en los medios de comunicación en el sentido de que la educación mexicana sería malísima, sería una de las peores del mundo. Yo creo que eso es simplemente falso, no es verdad. Eso se basa en una lectura inexacta, muy superficial e inadecuada de los resultados de pruebas internacionales como las de la OCDE o las pruebas latinoamericanas. Un análisis más riguroso de estas evaluaciones nos dice que la calidad de la educación mexicana es regular, es de un nivel medio. Obviamente no es comparable a la de los países que tienen resultados más altos, pero tampoco a los de los países con peores resultados. Es un nivel intermedio que finalmente es el esperable dado el nivel de desarrollo de nuestro país. México es un país de desarrollo intermedio, es un país muy grande, no es un país rico, pero tampoco es un país pobre, es un país de desarrollo intermedio muy desigual. Obviamente entre Chiapas y Nuevo León hay un abismo, pero no es un país pobre. Y su educación es de un nivel el que se podría esperar para eso. Obviamente está lejos de ser como la de los países que tienen mejores resultados, que son por un lado los asiáticos, por otro lado los nórdicos de Europa, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Canadá, y luego van siguiendo otros países desarrollados, pero que ya no tienen resultados tan buenos, incluyendo Alemania, Francia, Inglaterra, España o Estados Unidos, que no tiene resultados para nada extraordinarios. Y si nos comparamos con países más parecidos al nuestro, como los de América Latina, pues resulta que los resultados de los chicos mexicanos se comparan favorablemente con casi todos los países de América Latina. Son mejores que los de casi todos los países y solamente son inferiores a los de Chile y similares a los de Uruguay y Costa Rica. Y si tenemos en cuenta que Chile tiene 17 millones de habitantes, Costa Rica 4,5 y Uruguay 3,5 millones, o sea, menos que Guadalajara, no que Jalisco, que Guadalajara. Si pensamos entonces México con casi 130 millones de habitantes, 10% de los cuales su lengua materna no es el español, caramba, pues el que nuestros resultados sean similares a esos no es despreciable. Y los maestros mexicanos pueden sentirse
orgullosos de lo que han hecho. Pero por otro lado está claro que eso no es lo ideal, no es lo deseable. Lo que quisiéramos para tener la educación que necesitamos para que México sea la democracia madura, próspera, justa, solidaria que quisiéramos, pues obviamente nos falta. Y entonces, pues obviamente por eso necesitamos recrear la educación. Pero a mí me parece importante empezar con esto porque yo creo que el punto de partida para emprender un esfuerzo de mejora no puede ser una visión falsamente optimista de que todo está bien, como a veces quieren las autoridades, pero tampoco una visión tampoco correcta de que todo está mal. Porque si realmente todo está mal, pues ¿con qué ánimos le entramos? Pues es que no servimos realmente para nada. Creo que el punto de partida correcto para emprender un esfuerzo de mejora, como pretende Recrea, es una visión objetiva, mesurada, sensata, que nos dice, nuestra educación no es muy mala, pero tampoco es como quisiéramos. Yo digo que no es ni tan mala como dicen, ni tan buena como quisiéramos. Y entonces con eso me parece que es un punto de partida más adecuado para... Yo ya la estoy viendo aquí, pero acá todavía no se ve para que la puedan ver ustedes. Ahora sí. Entonces ahí está, ¿por qué recrear la educación? Y es lo que acabamos de decir. Entonces, la calidad, como digo allí, no es ni tan mala como dicen, ni tan buena como quisiéramos. Pero si queremos que México sea como soñamos, la escuela tiene que conseguir algo más de lo que está consiguiendo. Que no nomás sepan leer en el sentido de que sepan descifrar garabatitos, sino que sean buenos lectores, que lean mucho, porque lo necesitan para su trabajo y por placer, que tengan muy buena capacidad de expresión oral y escrita, que manejen la aritmética, pero también matemáticas más complejas, pero que las puedan aplicar y que no les tengan miedo. Que no solo se aprendan de memoria ciertos términos de ciencias, de formación cívica y ética, sino que tengan buenas bases en esas disciplinas. Que gracias a la educación física tengan buenos hábitos de salud. Que gracias a la educación artística tengan aprecio por las artes plásticas, la música, la literatura, la poesía. En pocas palabras, que sean los ciudadanos que necesitamos para el México que queremos. Ahora bien, ¿a qué se deben las limitaciones que tiene nuestra educación actualmente? Los críticos de la educación creen que la situación que ellos creen que es catastrófica es culpa de los maestros. En esto coincido con el ponente que me antecedió. Eso también es falso. Por una parte, en realidad la calidad de la educación depende de muchos factores extraescolares, como el nivel socioeconómico y cultural de la familia o las características del entorno, del barrio, de la comunidad en que está la escuela, y por otro lado de factores escolares, empezando desde luego porque haya escuelas, que haya edificios, instalaciones, equipos, libros, material didáctico, computadoras y eso, y sobre todo maestros en número suficiente y con un nivel profesional adecuado, personal de apoyo, personal directivo, etc. Ahora bien, los factores que inciden en la calidad educativa no actúan sueltos, independientemente, cada uno por su lado, sino que forman una cadena en la que unos están más lejos y otros están más cerca del resultado final, que es, en último término, el aprendizaje de los niños. Factores remotos que están en el nivel del sistema educativo macro,
políticas nacionales de formación, de evaluación, los recursos del sistema y muy particularmente el currículo en un país como México que tiene un solo currículo nacional. Factores intermedios de zona escolar que están ya más cerca de la escuela. Prácticas de gestión escolar, de apoyo a la escuela, las competencias de los directores, los supervisores, los ATPs, el clima escolar, el apoyo de los padres de familia, los elementos de la comunidad y del entorno. Y luego los factores próximos, los que están más cerca del resultado final del aprendizaje de los niños, que son los factores de aula. Y menciono prácticas decentes y prácticas docentes, recursos de las escuelas, etcétera. Ahora bien, ¿qué tanto pesan en los resultados los factores remotos, como el currículo? Fíjense que no mucho. Los factores remotos no pesan mucho. Las políticas nacionales, por ejemplo, políticas de formación, de actualización, de evaluación, suelen tener fallas entre el diseño, que puede ser más o menos, y la implementación. Pasan muchas cosas y suelen implementarse de una manera bastante limitada, de tal manera que su impacto es bastante pobre. Y en el mejor de los casos es un resultado, un impacto a mediano y largo plazo. Un caso paradigmático es lo que tiene que ver con el currículo. Se apuesta mucho a las reformas curriculares, pero en realidad no son tan importantes. Las reformas curriculares solo tienen impacto, y después de años, si fueron diseñadas muy bien, si fueron piloteadas muy bien y si los maestros recibieron la capacitación necesaria para implementarlas. En el mejor de los casos, si hay todo eso, si se diseñaron muy bien, si se pilotearon muy bien y si se capacitó a los maestros, dan resultados en 10 o 15 años. En el peor de los casos, el resultado es mínimo o contraproducente. Los viejos recordamos la reforma de Echeverría de 1973, que metió al currículo de primaria la matemática moderna y la gramática estructural, que los maestros no entendían. Tenían que enseñar conjuntos, diagramas de Venn, y luego en lengua, gramemas y morfemas, y fue un fracaso. ¿Y qué hacían los maestros? Los buenos maestros, pues seguían enseñando lo que sabían. Seguían enseñando aritmética, seguían enseñando las 4 operaciones, seguían enseñando verbo, sujeto y predicado, porque era lo que sabían, porque ellos mismos no entendían las cosas que traía la reforma. Fue una reforma muy mala. ¿Cuánto tarda una reforma en dar resultados, suponiendo que esté bien? La reforma del 93 fue mucho mejor, fue una reforma mucho mejor. Esa reforma ya introdujo el constructivismo, ya introdujo la evaluación formativa, ya planteó los enfoques modernos de enseñanza de lengua, de matemáticas, y sin embargo, todavía en las aulas no vemos masivamente esas cosas. Y ya estamos a 30 años de distancia y todavía no acaba de bajar, porque tampoco hubo una capacitación adecuada. Cito aquí a una investigadora del CINVESTAB de Monterrey, Tere Guerra, que dice: las reformas curriculares más estudiadas, que no son mexicanas desde luego, reformas de Inglaterra, sugieren que se requieren entre 10 y 15 años
para ver cambios sustanciales en las prácticas docentes y en el aprendizaje de los estudiantes si van acompañadas por esquemas de formación en servicio que apoyen en forma gradual y sistemática su introducción. O sea, en el mejor de los casos hay que esperar 10, 15 años para ver resultados en el aprendizaje. Ahora bien, hasta ahora eran factores remotos, con el currículo como prototipo de factor remoto. Factores intermedios, los que están ya a nivel de zona escolar, más cercanos a la escuela, su peso puede ser mayor. Prácticas de gestión. Los directores, los supervisores y los ATPs pueden hacer que los docentes trabajen mejor, que trabajen en equipo y que mejore el clima escolar, etcétera. Si directores, supervisores y ATPs hacen bien su trabajo, es apoyar a los docentes. Apoyo de los padres de familia. También los directores, supervisores y los ATPs pueden ser muy importantes para que los padres de familia apoyen más a la escuela. Los padres de familia muchas veces no apoyan a la escuela porque nadie se los pide y no saben cómo. Muchas veces más bien se les quiere ver lejos. Los directores muchas veces tienen miedo. No, ahí viene esa señora muy dinámica, pero cómo friega. Entonces, mejor que no se arrimen mucho. Y no se valora el potencial que tiene el que los padres de familia apoyen. Yo nunca he entendido el juego bastante tonto de cada inicio de ciclo escolar en que sale el titular de la secretaría a decir que las cuotas están prohibidas y que los papás no se vayan a dejar que les cobren cuota. Digo, bueno, ¿qué tiene de malo que los papás aporten a la escuela de sus hijos? Si los papás sienten suya la escuela, qué bueno que le aporten. ¿Y quiénes no aportan? Los que tienen más, porque esos son los que dicen, no, el Estado me tiene que dar gratuitamente porque yo pago impuestos y yo no doy nada. Y la gente más humilde no escatima su apoyo, lo que tiene lo da. Y los papás de medio rural a veces construyeron la escuela, hospedan al maestro. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Los papás son un aliado potencialmente bien importante y los directores, supervisores y ATPs pueden contribuir a que ayuden. La comunidad y el entorno, los directores, supervisores, ATPs son clave para que otros actores apoyen a la escuela. El presidente municipal, un empresario del pueblito o de la ciudad o del barrio que puede apoyar. Obviamente los maestros no pueden encargarse de eso también, pero los directores podrían ayudar mucho a que otros actores de la comunidad apoyen a la escuela. Y para eso, directores, supervisores y ATPs, pues tienen que tener ciertas competencias, cierto perfil que no siempre tienen. Factores próximos, los del aula, esos son los que pueden tener mayor impacto. Empezando por las prácticas discentes. No solemos usar esta palabra, usamos mucho la otra, prácticas docentes, las de los maestros. Prácticas discentes son las de los discípulos, las de los alumnos, lo que hacen los niños o los jóvenes. Y es lo más básico de todo. Si un chico o una chica no quiere o no puede hacer lo necesario para aprender, nomás no aprende. Haga lo que haga el maestro y hagan lo que hagan los papás. Tienen que poner ellos. ¿Y por qué un niño o un jovencito puede no querer aprender? Pues por ejemplo porque lo reprobaron y repitió. Y ya lo convencieron de que es burro y de que no sirve para eso. Y entonces dice, ¿yo para qué si yo no sirvo? Y se va en cuanto puede. No se va en primaria porque lo llevan, pero en cuanto puede en secundaria se nos va. ¿Y a dónde se va? Ya sabemos a dónde se va. Y no queremos que se vaya allí
y no queremos que aprenda lo que aprende allí. Queremos que se quede en la escuela, aunque no sea un magnífico estudiante que sepa álgebra en secundaria, aunque nomás medio lea y sepa su aritmética, pero que sea un chico sano, que practique un deporte, que practique un arte, que conviva con sus compañeros, que aprenda a respetarlos y a hacerse respetar para que sea un ciudadano sano y no un halconcillo del narco. ¿Y qué pasa si un niño no puede? Si un niño no desayuna, aunque sea atole y tortillas, llega a la escuela y no tiene energía, porque aunque sea atole y tortillas, eso le da calorías. Pero si no consumió ni siquiera calorías, ¿qué pasa? Pues que se duerme, no tiene energía y no puede aprender. Entonces, lo más importante es que los niños quieran y puedan aprender. Si no, no vamos a lograrlo. Pero luego vienen las prácticas docentes, lo que hace cada maestro, cada maestra. Los alumnos hacen lo que les pone a hacer el maestro o la maestra. Y entonces es importante que el maestro y la maestra los pongan a hacer cosas interesantes, cosas ricas. Si el maestro o la maestra lo único que sabe hacer es ponerlos a aprender de memoria las tablas y a cantar las tablas, pues eso es lo que los pone a hacer. Pero para que aprendan matemáticas de una manera más inteligente, se necesitan prácticas mucho más complejas y los maestros muchas veces no las manejan. Entonces, es fundamental que los maestros puedan enriquecer sus prácticas para que pongan a los alumnos a hacer cosas que valgan la pena, para que desarrollen competencias complejas y no simplemente memoricen cosas. Hacer que los alumnos memoricen es muy fácil, no se necesita ser un excelente maestro, pero en cambio hacer que los alumnos piensen, analicen, sinteticen, eso es muy difícil. Si las prácticas de los alumnos y los maestros son adecuadas, se reflejan en un ambiente sano y constructivo, que es el clima del aula. Y para manejar estrategias ricas, los docentes tienen que tener una formación pedagógica sólida, teórica y práctica en las áreas del currículo. Ahora bien, la evaluación. ¿Qué decimos de la evaluación? Primero que hay que distinguir dos niveles muy distintos, evaluación macro y evaluación micro. La evaluación macro es la evaluación del sistema educativo, no la evaluación de cada niño, ni siquiera la de cada escuela, sino la evaluación del sistema nacional o del sistema estatal o de un subsistema importante, por ejemplo, las escuelas indígenas o las privadas o qué sé yo. Para evaluar el sistema se tienen que hacer pruebas en gran escala, se tienen que calcular indicadores del sistema y entonces estamos hablando de un factor remoto que no tiene mucho impacto sobre el aprendizaje, que es importante para las autoridades, para que tengan elementos para diseñar políticas y para guiar, para conducir el sistema, pero no para que cada maestro les ponga a trabajar a sus alumnos. Entonces, el impacto de la evaluación macro en el aprendizaje es reducido, también es de largo plazo y es fácil que tenga efectos contraproducentes si se hace mal, como pasó con Enlace, que eran unas pruebas para evaluar el sistema, que cuando se diseñaron no se pensaba que sirvieran para carrera magisterial, ni para rankear escuelas y para dar premios y castigos, se distorsionaron y se usaron para eso y se corrompieron. Y los maestros hacían trampa porque de eso dependía su puntaje para carrera. En cambio, la evaluación micro es la evaluación de aula,
Y la evaluación de aula es la que hace cada maestro o cada maestra. Y ese es un factor próximo que puede tener un impacto muy fuerte en el aprendizaje. Pero ese impacto fuerte puede ser positivo o negativo. Depende de cómo se haga la evaluación. Si se hace bien, con enfoque formativo, tiene un impacto muy positivo. Pero si se hace mal, con enfoque punitivo, para quitar puntos, para castigar, para reprobar, pues entonces tiene un impacto muy negativo. Ahora bien, docencia y evaluación micro. Yo digo que si estamos hablando de evaluación en aula y de docencia, de prácticas docentes constructivistas, la enseñanza y la evaluación se confunden, son dos caras de la misma moneda. Si los estudiantes no son un recipiente pasivo en donde el maestro deposita conocimiento, sino un sujeto activo que construye conocimiento, la enseñanza no se puede reducir a exposiciones, implica estrategias más complejas para que los alumnos puedan construir los conocimientos. Eso sería la enseñanza constructivista. Y con ese enfoque es lo mismo, la evaluación formativa es lo mismo. Cuando el maestro está enseñando con enfoque constructivista, al mismo tiempo está evaluando, porque está viendo qué hacen los alumnos, cómo están entendiendo lo que él les está diciendo que hagan, si sí están haciendo lo que él quería o no, y rápidamente corrige, ajusta, reorienta, etcétera. Y la evaluación en aula con enfoque formativo no es simplemente el día que pone una prueba cada bimestre o ahora cada trimestre, es todo el rato. Cuando el maestro le pregunta a los niños, está evaluando, pero el maestro, las prácticas normales son muy pobres. Está muy estudiado que de cada 100 preguntas que hace el maestro a los alumnos, la gran mayoría, 90 y tantas, son preguntas o bien de cosas administrativas, trajeron la tarea, trajeron esto, trajeron otro, o bien de memoria. ¿Cómo se llama fulano? ¿Quién fue perengano? ¿En qué año fue tal cosa? Y no preguntas que impliquen pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no? Justifica tu opinión. A ver, tu compañero dijo esto, ¿tú estás de acuerdo con él? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Casi no se ven esas preguntas en el aula, porque los maestros no están preparados para hacerlo. Entonces, docencia y evaluación micro, si se hacen como bien, como deben ser, son dos caras de la misma moneda. Enseñar con enfoque constructivista no es sencillo. Así lo demuestra que 30 años después de que se empezó a manejar el constructivismo en la reforma del 93, todavía no es la práctica prevaleciente en la mayoría de los salones. Y evaluar formativamente tampoco es fácil. También hace 30 años hablamos de evaluación formativa desde la reforma del 93 y todavía va uno a ver las aulas y hay poca evaluación formativa. Pero no son dos dificultades distintas. El maestro que es capaz de enseñar de verdad formativa, constructivamente, también va a poder evaluar formativamente sin problema y viceversa. Ahora bien, el resultado más difícil que pueden producir las escuelas y los sistemas educativos es el aprendizaje. Aumentar la cobertura no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Hay que hacer más escuelas, hay que abrir más grupos, etcétera. Cuando Torres Bodet lanzó el plan de 11 años en 1959, solo iba a primaria poco más de la mitad de los niños en edad de ir, 55%.
Y entonces, ¿qué hizo Torres Bodet? Los dobles turnos, mañana y tarde. Y luego Solana, con el CONAFE, los cursos comunitarios. Y en 1982 ya teníamos cobertura de casi 100% en primaria. Entonces, aumentar la cobertura no es tan difícil. Lo complicado es lograr aprendizajes complejos. Es fácil hacer memorizar cosas, tablas o nombres o fechas, o descifrar letras. Eso era suficiente cuando nomás era obligatoria la primaria y no se requerían docentes muy sofisticados. No era ilógico que solo la formación inicial no tuviera nivel universitario. Pero en cambio, lograr que los alumnos dominen competencias complejas, que son lo que se requiere ahora en nuestras sociedades del conocimiento, eso es muy difícil. Y para lograrlo, sobre todo para los niños más vulnerables, los niños más acomodados lo consiguen con menos dificultad. Los niños de contextos más vulnerables es muy difícil, y lograr que todos los niños, en especial los más pobres, desarrollen esas competencias complejas es sumamente difícil, y se necesitan prácticas docentes de enseñanza y de evaluación muy complejas también. El factor más complejo son las prácticas docentes. Mejorar insumos materiales, hacer escuelas, imprimir libros, comprar computadoras, es costoso, pero no es difícil. Mejorar la escolaridad de los maestros tampoco es muy difícil. En 84 lo subieron a la licenciatura a la formación inicial y en 3 patadas se pudo hacer, pero eso no quiere decir que los docentes salieran mejor formados. Yo creo que aunque fuera con licenciatura, siguen saliendo con lagunas importantes, como no muy distintas de las que tenían cuando la formación inicial no era de nivel licenciatura. Tampoco es muy difícil cambiar algunas formas de trabajo. Por ejemplo, poner a los alumnos a trabajar en equipo, pues es muy fácil. Pero ¿qué los pones a hacer? Ahí está la diferencia. O bien tener en cuenta la perspectiva de género, o no golpear a los alumnos. Bueno, pues eso no es difícil dejar de hacerlo. Pero lo que es complicado es manejar las prácticas docentes necesarias para desarrollar competencias cognitivas y no cognitivas complejas. En verdad no han cambiado las escuelas. La gente muy crítica de la educación, que dice que es malísima y que dice que es culpa de los maestros, dice también que reformas van y vienen y todo sigue igual en las escuelas. Falso. Las escuelas han cambiado y mucho. Yo digo ahí que los viejos recordamos la primaria en que el maestro nos castigaba dándonos reglazos en las manos o nos ponían hincados en un rincón. Eso ya desapareció afortunadamente. Por otro lado, es cierto que hay maestros faltistas y abusadores. Afortunadamente, muy pocos. También hay maestros extraordinarios, entregados, generosos, creativos. Desgraciadamente también una minoría. La gran mayoría, ¿qué es? Gente normal y corriente que hace lo que puede, que cuida a sus alumnos lo que puede y que trata de enseñarles lo que puede con la preparación que recibió y con los medios que tiene. Punto. Entonces, si decimos una lectura objetiva de los resultados de PISA, nos dice que hay poquísimos que están en los niveles más altos, más de la mitad en niveles bastante aceptables, un tercio, 35%, en el nivel que PISA llama 1A, que es un nivel que ya no es lo óptimo, pero todavía no es tan malo, tienen un mínimo. Cerca de 12%, eso sí, están en un nivel claramente inadecuado, y alrededor de 1% de plano nada. Entonces,
Eso quiere decir que 87% de los niños, si sumamos 52 y 35, aprenden lo básico. Y si aprenden lo básico, pues eso es gracias a los maestros. Pero muy pocos aprenden las cosas más complejas, porque también sus maestros todavía no saben apoyarlos bien para que logren esos niveles de aprendizaje. Muchos docentes controlan el aula y consiguen que los alumnos lean textos sencillos, escriban recados, recuerden datos, hagan las 4 operaciones, pero la mayoría, muchos maestros no manejan las prácticas sofisticadas necesarias para que los niños desarrollen competencias complejas. Han cambiado muchas cosas, pero no han llegado masivamente al aula las estrategias complejas. Todos los docentes dicen que son constructivistas, pero cuando uno los observa trabajando ve que no es tanto. Y cito un trabajo muy clásico, o unos trabajos muy clásicos de Elsie Rockwell, que en 1980 estudió aulas de escuelas de Tlaxcala y 30 años después regresó y encontró, fíjense, que una mirada superficial concluye que no han cambiado las cosas. Sigue habiendo pizarrones, a lo mejor ya no son negros ni verdes, sino que ahora son pintarrones, pero es lo mismo, aunque más caro. Que sigue habiendo libros de texto, que sigue el maestro siendo el que lleva la voz cantante e interroga y los alumnos responden. Pero dice él, si una mirada más fina muestra que el trabajo ha cambiado y mucho, menos ausentismo de docentes, más intervención del director, menos del sindicato, ya no hay mesabancos atornillados al piso, sino que se mueven, alumnos que trabajan en equipo, docentes especializados para educación física, artística, inglés, computadoras, más respeto por los niños sin castigo corporal. Pero por otro lado, él se observó que los docentes se sentían abrumados por la velocidad de los cambios y la cantidad de información. Y además observó que sigue habiendo límites en las estrategias didácticas que siguen centradas en repetición y mecanización, y que aunque haya computadoras o enciclomedia o cosas así, no siempre funcionan y muchas veces se usan de una manera superficial. Ahora bien, las mejores prácticas de los maestros deberían resultar de la formación inicial y la formación en servicio. Pero yo digo, ya lo dije, que aunque ya tenga nivel licenciatura, la formación inicial sigue siendo débil y también la actualización en servicio. Y por eso creo que en ambos casos se requieren reformas profundas de la formación inicial en las normales, que rescate lo valioso de su tradición. Yo creo que los maestros se deben de seguir formando en las normales. No creo que sea buena idea cerrar las normales y que los formen las universidades. Tampoco lo sabrían hacer bien. Creo que las que lo hacen mejor son las normales, porque ahí es donde está la tradición magisterial. Que rescaten lo valioso de su tradición, acaben con la endogamia, les den autonomía académica, eliminen el control sindical y la ideologización sobre la base de formadores con alto nivel. Y la actualización en servicio con acciones de largo aliento que partan de la práctica, cercanas a la escuela y dirigidas a colectivos docentes en comunidades de aprendizaje. Fíjense que los rasgos que estoy mencionando son los opuestos a los que suelen tener las actividades de actualización, que suelen ser cortas, tallercitos de pocas horas, teóricas, lejanos a la escuela y dirigidas a individuos, no a colectivos. Y digo que esas reformas siguen pendientes desde hace mucho tiempo. Yo creo que la actualización en servicio tuvo sus mejores épocas en los 90s y en el sexenio de Zedillo y en el de Fox, con Olac Fuentes y con Alba Martínez Olivé,
con el PRONAP, pero después Josefina les dio en la torre. Se pueden caracterizar las posibles estrategias para mejorar la docencia en dos extremos. En un extremo, una estrategia que desconfía de los maestros y entonces apuesta todo a cambiar el currículo y a hacer nuevos materiales. Unos materiales tan buenos que aunque los maestros no sirvan, puedan enseñar bien. Un currículo a prueba de maestros, eso no funciona. Y en el otro extremo, no, pues no importa el currículo y no importan los libros, el chiste es que los maestros sean muy buenos, buenísimos, que cada maestro sea un sabio como Leonardo da Vinci. No, pues tampoco se puede. Digo, sin buenos docentes, ni el mejor currículo logra altos niveles de aprendizaje, pero es imposible que cada maestro sea perfecto. Hay que basarse en docentes imperfectos que se superen trabajando con sus colegas en comunidades de aprendizaje. Y entonces desarrollo un poquito esta idea de comunidad de aprendizaje que ya se está imponiendo como una herramienta muy buena en los esfuerzos de mejora. Se entiende que la mejor manera en que aprenden los maestros es trabajando con sus compañeros a partir de los problemas que enfrentan día a día, abriéndose a la observación y a la crítica de los colegas. Nada de que yo en mi salón soy el único y nadie puede entrar a verme. No, que me observe el director si me puede ayudar, o un colega más veterano que me pueda decir si soy novato, decirme, oye, mira esto, mejor no lo hagas así, mira, podrías hacerlo mejor así. Y que se enriquezcan su conocimiento práctico con elementos teóricos gracias a lecturas y al contacto con especialistas. Yo digo que esfuerzos así, de verdaderas comunidades de aprendizaje, tienen más impacto en las prácticas docentes que talleres de actualización de pocas horas, alejados de la práctica y de la escuela, y también que posgrados chafa como han proliferado. La idea de las comunidades de aprendizaje para la vida que ustedes están manejando es obviamente esta misma idea. Leo textos del documento que me enviaron sobre las comunidades de aprendizaje, una propuesta integradora y de transformación humana que articula el proyecto Recrea, lo que pone en relieve su valor en el proceso de refundación de Jalisco. Espacios donde todos aprenden de todos y se recrean de manera autónoma y creativa al revitalizarse, fortalecer la voluntad de trabajar juntos y mantener la vigencia en la construcción de ciudadanía y de la humanidad. El corazón de una comunidad de aprendizaje para la vida es el aprendizaje colectivo, dialogante y crítico para dignificar la vida al construir y reconstruir los aprendizajes situados en un ejercicio de comprensión de realidades y procesos compartidos. Sin embargo, y respetuosamente, con todo respeto, como dice el clásico, la manera como están manejando las comunidades de aprendizaje para la vida me parece muy ambiciosa, pero también muy compleja. Muy ambiciosa, no se limita al trabajo de los docentes en la escuela, sino también estudiantes, directivos, padres, maestros, tutores y otros actores, y no solo en la escuela, sino también a nivel regional y en todo el estado, en toda la secretaría. Y además complicada, maneja 9 principios, 7 características, la autonomía responsable como horizonte, 3 ámbitos y 4 etapas. Está muy complicado, perdonen. Ahora, allí mismo en el documento el documento dice que el espacio de actuación de la escuela es el de mayor concreción e impacto educativo. Pero incluso ahí maneja, y yo digo que también es difícil involucrar a alumnos, padres y otros actores. Yo digo que lo más viable es una comunidad de aprendizaje de docentes de una o varias escuelas
Una escuela grande puede ser suficiente, o varias escuelas chicas o medianas de una zona, con los directores necesariamente o directoras, con los equipos de supervisión, los ATPs, y centrada en la mejora de las prácticas docentes para una enseñanza que pueda llevar a los chicos a manejar competencias complejas. Ese es el nivel óptimo para operar, y en ese nivel el impacto de una comunidad de aprendizaje bien llevada puede ser muy grande sobre las prácticas. Para terminar, yo digo, sin que sea malinchista y tomándolo moderadamente, que como en otros países de desarrollo medio como nosotros, pues creemos que en general muchos mexicanos parecen poco productivos en el trabajo y poco responsables en el consumo, poco participativos y acríticos, patrioteros, que no saben exigir sus derechos ni respetar a los demás, poco respetuosos de otras creencias y culturas, poco cuidado del planeta y aceptan ideas pseudocientíficas, padres y madres sobreprotectores o negligentes en familias con deficiente integración, aficionados fanáticos al deporte pero que no lo practican, poco interesados en las artes, y ese no es el México que queremos ni los ciudadanos que queremos. Y entonces la tarea es que nuestra educación, que no es tan mala como dicen ni tan buena como queremos, pero para que México sea como soñamos, necesitamos que la escuela no se limite a darle las competencias elementales, sino que también les dé capacidad de pensamiento analítico y crítico, amor por la lectura, manejo solvente de matemáticas, cultura científica para no creer supercherías, conocimiento de sus derechos y respeto de los ajenos, valores de solidaridad e inclusión, práctica del deporte, disfrute de las artes, y eso es recrear la educación. ¿Cómo conseguirlo? Los sistemas educativos no pueden cambiar en poco tiempo con reformas apresuradas y mal sustentadas. Hacer que avancen los aprendizajes de millones de estudiantes y desarrollen competencias solo es posible con un esfuerzo enorme y duradero. La mejora necesaria no será fruto de un planteamiento voluntarista y apresurado. Será indispensable un trabajo arduo y prolongado basado en un diagnóstico y en un plan que aproveche los saberes de los mejores estudiosos y los más experimentados maestros, con la participación inteligente y entusiasta de todos los actores. Todos los factores, y sobre todo uno, los factores extraescolares se necesitan políticas de empleo, de salud, de bienestar para atacar la pobreza, factores escolares para nivelar los recursos de las escuelas con enfoque de equidad, pero sobre todo apoyo a los docentes, sin que importe tanto su escolaridad, sino sus prácticas, que es lo más difícil de modificar, porque implica mejorar la formación inicial con reformas de las normales y con la actualización en servicio en comunidades de aprendizaje. Ambas reformas son complejas y dan resultado a mediano plazo, pero con ellas hay que comenzar para recrear la educación. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. La verdad es que tenemos muchísimos comentarios favorables respecto a su presentación y quisiera robarle unos minutitos más, si usted no tiene inconveniente, para algunas preguntas del público. ¿No tiene inconveniente? No, bien, no. Entonces les pido a los chicos… No más que si no tiene inconveniente me siento. Por favor, doctor, por favor. ¿Tenemos listo el micrófono? Bien. Acá, bien, muy bien. Entonces yo les pido, por favor, si alguien gusta hacer una pregunta al doctor Martínez Rizo, apóyenos levantando su mano para que nuestros compañeros vayan hasta donde están ustedes en sus lugares. De verdad que fue una conferencia, miren, aquí tenemos al fondo una conferencia sumamente acertada a la realidad que estamos viviendo como docentes en Jalisco. Adelante, por favor. Bueno, yo más que nada, una felicitación al doctor
Y yo espero Qué que lindo. las autoridades lean la exposición del doctor, que nuestras autoridades estén enteradas de todo esto, porque es genial lo que nos dice y lo que propone, y que llegue al secretario de Educación, al secretario a nivel nacional, no nada más se quede aquí, porque lo que dice es una realidad. Necesitamos docentes de verdad comprometidos, y ese compromiso es desde las aulas. Sí, muchas felicidades, doctor. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Acá. comentario? Miren, allá al fondo tenemos… Gracias. Ayúdanos primero con tu nombre. Gracias, ¿sí? Nivel claro. educativo, de ser posible. Claro, me llamo Eric Juárez Pineda, soy periodista de educación, director de Educación Futura y revista Aula. Felipe, muchas gracias, siempre es un placer escucharte. Pero mi pregunta, y la pregunta de muchos es, ¿cómo será o cómo debe de ser la evaluación del nuevo sistema educativo que están proponiendo? ¿Cómo debe de ser el sistema de evaluación cuando no tenemos una instancia que especializada en esto, ¿no? Como lo teníamos con el INEE, y cómo se tendría que ligar con esto que nos están proponiendo, llamado la nueva escuela mexicana? Muchas gracias. Gracias, Eric. Bueno, por una parte, como dije en la charla, yo creo que la evaluación más importante para mejorar los aprendizajes es la evaluación micro en el aula a cargo de los maestros con enfoque formativo. Pero por otro lado, la evaluación macro es muy necesaria para que puedan diseñarse políticas y tomarse decisiones macro por parte de las autoridades del sistema nacional, de los sistemas estatales, con fundamento sólido. Entonces yo creo que efectivamente debe de haber un buen sistema de indicadores educativos, un buen sistema de pruebas nacionales, buenos trabajos de evaluación de recursos y procesos de las escuelas, como lo que hacía el INE, que en paz descanse. Obviamente desapareció el INE, Mejoredu no tiene todos los planteamientos de esto, está bastante limitada. Entonces yo creo que sí hace falta contar con una institución como era el INE, no necesariamente autónoma, como constitucionalmente autónoma. Carlos Muñoz Izquierdo, que en paz descanse, decía que el INE era más autónomo cuando no era autónomo, y algo hay de eso. Entonces, una instancia sólida, técnicamente muy consistente, que maneje estos sistemas de indicadores, de estadística, de pruebas nacionales, de muy buena calidad y comparables para poder ver tendencias, estudios cualitativos de recursos y procesos que tienen lugar en las escuelas para alimentar a los tomadores de decisiones con insumos sólidos que permitan que tomen buenas decisiones. Entonces, pues sí, yo creo que nos hace falta resucitar al INE. Muchas gracias, doctor. Tenemos tiempo para ya no hay tiempo para más preguntas, entonces, nada, no tenemos tiempo. Muy bien. Yo quiero pedirle, doctor, si nos ponemos de pie, porque a través del equipo de Recrea Academy le tenemos un reconocimiento y por supuesto la presea de Recrea Academy. Quiero invitar a este escenario al licenciado Carlos Reynoso Reyes, de la Dirección de Formación a Padres de Familia, quien nos hace favor de hacer la entrega de una presea, por supuesto el estandarte oficial de Recrea y un reconocimiento. ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso al doctor Martínez Rizo para despedirlo y agradecer su participación en Recrea Academy 2022?